Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo relacionado con lo que vimos la clase pasada todavía, con los cálculos de dinámica vehicular, ¿no? Entonces, veamos. Dice así el problema entonces. Dice un automóvil sedán acelera sobre una pendiente con 6% de inclinación a razón de 6 pies por segundo cuadrado. Aquí debería ser segundo cuadrado. Determine las cargas sobre los ejes delantero y trasero y compárelo contra las cargas estáticas en las mismas condiciones. Las dimensiones se muestran en la figura. Bueno, aquí todavía no coloco las dimensiones, pero bien. Las voy a hacer que colocar, las voy a colocar. Entonces tenemos el ángulo teta. Aquí, bueno, quería colocar las dimensiones, pero bueno, empecé a hacer el diagrama de cuerpo libre. Recordará, como vimos la clase pasada, que en el diagrama de cuerpo libre tenemos varias cargas, que aquí algunas de ellas las voy a ignorar, pero la carga delantera sobre el eje delantero y la carga sobre el eje trasero pues están presentes. Por supuesto, el peso del vehículo, ¿sale? Hay una, voy a colocar así el sistema coordenado. Hay una fuerza aquí, FXR, que es la que impulsa al vehículo. Del motor le transfiere este par a las ruedas y luego las ruedas ejercen esta fuerza sobre el pavimento y es lo que impulsa al vehículo a que se mueva, ¿no? Hacia adelante, a que ascienda por la pendiente. Lo hace con la aceleración, como ya dijimos, de 6 pies por segundo cuadrado. Y ¿qué más? No contemplamos las fuerzas, algunas fuerzas, ahorita las enumero, las fuerzas que hacen falta. Bueno, que no hacen falta, sino que no están presentes y por eso no las coloco en el diagrama. Aquí están las dimensiones de las que habla el problema. Vamos a llamarles C y B, como vimos en clases pasadas. Y todo el claro completo le vamos a llamar L, como también vimos en la clase pasada. Muy bien. Así que L son 109 pulgadas. ¿Vale? Tenemos la altura H. Quiero aclarar aquí que la altura H es la altura a la que se encuentra el centro de masa. ¿Verdad? El centro de masa se encuentra a la distancia B de medida desde el eje delantero y a la distancia C medida desde el eje trasero y a una altura H medida desde el suelo, ¿verdad? El centro de masa. Permítanme un momento. Bien, entonces decía, la altura H es la altura a la que se encuentra el centro de masa y es de 20 pulgadas. ¿Okay? Y la distancia B es de 69.36 pulgadas. Es un dato que habíamos obtenido en problemas pasados, ¿no? Estamos hablando del mismo automóvil. ¿Qué más? El peso del automóvil es de 3,246 libras. Y la pregunta es entonces, ¿cuáles son las cargas sobre el eje delantero y sobre el eje trasero? Le decía al principio que con relación a los primeros análisis que hicimos, hay algunas fuerzas que no están presentes, algunas fuerzas que no colocamos en el diagrama. Por ejemplo, está la fuerza DA, espero la recuerde, ¿eh? DA, que era la fuerza con la que se opone la resistencia pues, del viento.
una fuerza de remolque, RHZ y RHX, que dijimos son fuerzas que aparecen, que se encuentran presentes cuando el vehículo remolca a otro, ¿no? O va remolcando algo, cualquier cosa. La fuerza FXF también no está presente, está, ¿verdad? FXF no está presente porque la fuerza, estoy suponiendo que la carga, el torque que entrega el motor, se lo entrega a las ruedas delanteras, perdón, a las traseras, y las delanteras no, las delanteras son ruedas conducidas, ¿ok? Y creo que nada más. Ok, hasta ahí, ¿alguna pregunta hasta ahí, Martín? No, profe, hasta ahorita no. Muy bien, ok. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis. Bueno, antes de ello, vamos a hacer algunas observaciones. Primero, el problema dice que el vehículo se encuentra sobre una inclinación, sobre una pendiente que está inclinada a 6%. Entonces, ahorita vemos qué es eso de 6%, pero eso nos da una idea del ángulo, ¿sale? Esa información es relativa al ángulo. Así que entonces el ángulo es un dato conocido. H es la altura del centro de masa medida desde la tierra, desde el piso, y son 20 pulgadas. También es conocido el dato. La longitud L, el claro, entre las dos ruedas es de 109 pulgadas y B es de 69,36. Por lo tanto, eso nos da la información también de C. Así que L, B y C son conocidos también. La geometría en general es conocida, pues. En lo relacionado a las fuerzas, el peso es conocido, el problema no lo da. Las cargas WF y WR son incógnitas, ambas, es lo que el problema pide, de hecho. Van dos incógnitas hasta ahorita. Y FXR, el problema no menciona nada acerca de ella, ¿no? De FXR. Entonces son tres incógnitas. Así que entonces en suma tenemos tres incógnitas. Y también tres posibles ecuaciones, por lo que el problema debe poder solucionarse. Bien, para ello entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en la dirección X. Una cosa más, ¿verdad? Hay una fuerza que olvidé, es la fuerza inercial, la masa por la aceleración. Recordará usted que en clases pasadas vimos el principio de D'Alembert, en donde vimos que la fuerza inercial es masa por aceleración, pero colocada en el sentido contrario de la aceleración, ¿vale? De acuerdo al principio de D'Alembert. Gracias al principio de D'Alembert, gracias a que agregamos la fuerza inercial, podemos tratar al sistema como si estuviese estático, ¿sí? Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas. Bueno, voy a tratar primero el ángulo. Como ya dije hace un momento, dice el problema que la pendiente tiene una inclinación del 6%. Esto significa, en otras palabras, que por cada 100 metros que nos movemos horizontalmente, el plano inclinado nos eleva 6 metros, bueno, 6 pies en este caso. Por cada 100 pies que recorremos horizontalmente, verticalmente recorremos 6 pies debido a la inclinación. Así entonces, el tangente de teta, la tangente del ángulo, deberá ser 6 sobre 100, 6%, 6 de cada 100. Luego entonces, teta deberá ser tangente a la -1 de 6 entre 100. ¿Sale? A ver cuánto le da eso, Martín.
Me da 3, me da 3.43. Ok. 3.43. Muy bien. Ese es el ángulo entonces. Es un ángulo muy pequeño, pero como las distancias son muy grandes, pues ya es considerable, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, como había dicho yo, sumatoria de fuerzas, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Recordará usted que en clases pasadas dijimos que sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Eso es correcto, es verdad. Pero dado que estoy usando el principio de D'Alembert, puedo tratarlo como si estuviera estático y puedo decir que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 por el principio de D'Alembert. Bien, entonces en la diagrama de cuerpo libre del vehículo vemos qué fuerzas están participando en la dirección X, que se corresponde con el sistema coordenado que dibujé ahí arriba, ¿verdad? El sistema coordenado XY. Bien, entonces tenemos que las fuerzas que se encuentran en esa dirección, una de ellas sería, por ejemplo, la masa por aceleración, ¿verdad? Precisamente sería una de las fuerzas y apunta hacia el lado derecho, es decir, el sentido positivo del eje X. ¿Sale? También tenemos a la fuerza, una componente del peso que se dirige en la dirección X, es W por el seno de teta. ¿Vale? Aquí hago una pequeña pausa para ver si se comprende. ¿Sí comprendió Martín o tiene alguna duda de cómo saqué la componente del peso que va en la dirección X? A ver, ¿me puede explicar cómo lo sacó, profe? Para tenerlo Sí. más claro. Sí. A ver, permítame. Aquí haciendo un zoom a la fuerza, al peso W. El peso W tiene en el sistema coordenado XY que yo planteé, tiene dos componentes. Déjenme poner en otro color porque aquí se va a confundir todo, todos los colores. Tiene una componente en la dirección X. Bueno, la voy a poner así. Si descomponemos a la fuerza X y Y, esta fuerza, la fuerza W, el peso W, tiene una componente que va en esta dirección, ¿no? Que es la misma que esta de acá, ¿vale? Y tiene otra componente que va en la dirección Y, que es esta de aquí, ¿vale? O bien esta de aquí, ¿ves? Lo mismo, ¿vale? Esta es la componente en la dirección y esta es la componente en la dirección X del peso, ¿vean? Del peso. Así entonces, la componente del peso que va en la dirección X, que ya dije es esta, para calcularla vamos a necesitar el peso W, que vendría siendo la hipotenusa. Vamos a necesitar este triángulo de aquí, con este y con este, ¿sale? Forma un triángulo y es un triángulo rectángulo, por supuesto. Y note cómo ahí lo que conocemos es el peso W, viene siendo la hipotenusa de ese triángulo, ¿sale? Y lo que queremos conocer es la componente X, que es esta. ¿Sí? Como la componente X quedó frente al ángulo, ¿verdad? Vamos a usar la función seno, porque seno es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Vale? Recordará usted que el seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Para nuestro caso, el seno de teta vendría siendo el cateto opuesto, que es la componente X del peso, entre el peso propio. ¿Sale? Así que para conocer a WX, que es la que me interesa, es esta, ¿vale?
paso multiplicando W, lo paso multiplicando para acá, y por eso uso la función seno. En palabras un poco más simplificadas, espero. Si nosotros queremos conocer la componente, el cateto opuesto del triángulo, vamos a usar la función seno. Si queremos calcular el cateto adyacente, vamos a tener que usar la función coseno. Como en este caso, repito, insisto en esto, como en este caso lo que yo estoy tratando de calcular es la componente X del peso, ¿sale? Y como esta componente se encuentra frente al ángulo, debo usar la función seno. Por eso escribí W por el seno de teta. Y hacia el positivo, porque apunta hacia acá, ¿eh? Está apuntando hacia nuestra derecha. Por eso el signo más. ¿Quedó un poco más claro, Martín? Sí, profe, ya quedó todo claro. Ok, perfecto. Muy bien. Bien. Entonces, por eso escribí entonces W seno de teta y positivo. Ok. Bien. Y por último, W menos, perdón, FXR, que es la última fuerza que nos faltaba en la dirección X y que es negativa. Y con esto hemos formulado la primera de las ecuaciones. ¿Okay? Muy bien. Ahora formulemos la segunda. La sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Sale? En este caso es igual a 0 no por el principio de D'Alembert, sino porque en la dirección Y no hay aceleración. ¿No? La aceleración se encuentra en la dirección X. En la dirección Y no hay nada, no hay aceleración. Así que entonces, bien podríamos decir que sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, pero como la aceleración es 0, nos queda que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y este principio no es esta ecuación, perdón, no es debida al principio de D'Alembert, no. ¿Vale? Es por simple estática. La primera de las ecuaciones, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, esa sí fue por el principio de D'Alembert. Bien. Entonces ahora veamos qué fuerzas participan en la dirección Y. Vemos, por ejemplo, a WF, que apunta hacia arriba, por eso es positiva. A WR, que también apunta hacia arriba, es positiva. Y una componente del peso que va en la dirección Y, que como puede observar, espero quede más clara la observación, espero lo pueda observar más claramente. La componente del peso W que va en la dirección Y es adyacente al ángulo. Por eso utilizaré la función coseno. Y como apunta hacia abajo en la dirección Y, por eso sería menos, ¿sale? Menos W por el coseno de teta, ¿sale? Igual a 0. Aquí se me olvidó igualar a 0. ¿Sale? Antes de seguir, Martín, entonces, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces ahora voy a hacer una sumatoria de momentos. Recordará usted de estática que la suma de momentos se puede hacer en cualquier punto, en el que queramos, en el que sea. Siempre y cuando esté en estático, en estado quieto, pues, que no se mueva. De hecho, si se moviera también se puede, pero nos metemos en otras broncas. Pues, no, ni para qué meternos en ellas si no es el caso. Entonces, la sumatoria de fuerzas, de momentos, perdón, la voy a hacer alrededor de un punto que voy a llamar A. Sumatoria de momentos en A debe ser igual a 0. Recuerde que si le pongo la flechita esa con el signo más, para recordarnos que los giros en el sentido contrario a las manecillas de reloj son positivos y los que son favorables a las manecillas de reloj son negativos. Eso es lo que me hace recordar esa flechita. Y la sumatoria de momentos en A debería ser 0 como en cualquier otro punto. ¿Pero por qué lo hago en A? Además el punto A lo coloqué acá, en la llanta trasera. ¿Vale? Ahí coloqué el punto A. ¿Y por qué hago la sumatoria de momentos ahí? Porque si la hago ahí, elimino a dos variables de un solo golpe. ¿Verdad? De un plumazo, eliminamos a WR y a FXR. ¿Vale? ¿Por qué las eliminamos? Porque no hacen momento. ¿Vale? La distancia que hay desde el punto A hasta donde está aplicada la fuerza WR,
pues es cero, porque WR está aplicada en el propio punto A, por eso la distancia es cero. Luego entonces su momento es cero. Y lo mismo con FXR, ¿no? La fuerza, el momento que aplica la fuerza FXR, ¿sale? Debería ser multiplicada por la distancia que hay de ahí a donde está haciendo la suma de momentos. Pero como los momentos, la fuerza FXR se encuentra en el mismo punto A donde se está haciendo la suma de momentos, pues su palanca, su distancia es cero, y por lo tanto sus momentos serán cero. Debido a esta situación, a esta propiedad, es que elegí el punto A como punto para hacer sumatoria de momentos, y debido a esto también es que estas FXR y WR no aparecerán en la ecuación. Muy bien. ¿Queda claro, Martín, por qué utilicé el punto A para hacer la suma de momentos? Sí, profe, todo claro. Very well. Entonces, veamos primero el momento que hace WF. Si imaginamos que en A hay un pivote y que WF actúa sola, es decir, sin el resto de las fuerzas que lo acompañan en todo el carro, esta WF haría que el carro girara alrededor del punto A en un sentido favorable a las manecillas de reloj. ¿También? Por lo tanto, es negativo, porque es favorable a las manecillas. Y el momento es fuerza por distancia. La fuerza es WF y la distancia es todo el claro L. Por eso sería menos WF por L. Ese sería el momento que hace la fuerza WF. Bien, veamos ahora qué momento hace por ejemplo, el peso. No, perdón, no es cierto. Es la masa por la aceleración. Entonces sería masa por aceleración por H. Observe que la fuerza M por A causa un giro favorable a las manecillas del reloj alrededor del punto A. Y su momento sería entonces fuerza por distancia, masa por aceleración por H, por la altura a la que se encuentra el centro de masa. Okay. Y finalmente, una de las componentes del peso, ¿no? Sería W por el coseno de teta. Esa sería una posibilidad. Es W por el seno, WH por seno. Recuerde que W tiene dos componentes, una componente horizontal y otra componente vertical, ¿sí? Entonces lo que aquí está tratando, lo que estamos tratando de determinar es el momento que hace la componente horizontal de la fuerza W. Déjenme aclararlo aquí. Como ya dije hace unos momentos, la fuerza W se puede descomponer en dos fuerzas. Una que está aplicada aquí y que apunta hacia acá, y otra que está aplicada aquí y que apunta hacia acá. Entonces, cada una de ellas hace momentos. Esta componente hace un momento que es alrededor del punto A, hace un momento que hace que el vehículo tienda a girar así, favorable a las manecillas, por eso es negativo. Y eso es en cuanto al momento, en cuanto a la fuerza. Y el momento sería esa misma fuerza, pero multiplicada por H. ¿Sale? De ahí es donde surge el término MAH. ¿Okay? Luego decía la componente de W. Me fui con H y era la componente X de W, perdón. Entonces la componente X de W se saca, que es esta, ¿verdad? O también es esta, cualquiera de las dos. Se saca W por el seno de teta, porque teta se encuentra frente al ángulo, ¿verdad? Entonces sería W por seno de teta. Y por la distancia que hay a donde se aplicó el momento. Es decir, en nuestro caso es C, ¿verdad? No es cierto, es H, perdón.
¿Ok? Por eso queda el término WH seno de teta. ¿Sale? Martín, ¿sí quedó claro? ¿Lo hice más bola? No, profe, sí, quedó claro. ¿Sí? Ok. Y de la misma manera vamos a sacar el momento que hace la otra componente, ¿no? Esta componente de aquí. ¿Sale? Sería de nuevo W por el coseno de teta. Solo que esta fuerza de aquí, tiende a hacer girar al carro en el sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor del punto A. Por eso el momento que haga será positivo. ¿Vale? Y además deberá ser igual fuerza por distancia. La fuerza, como ya vimos, sería W por el coseno de teta en este caso. ¿No? W por el coseno de teta y por la distancia C. ¿Sí? W por C por coseno de teta. ¿Okay? Todo igual a 0. Bueno, muy bien. Ok, entonces tenemos 3 ecuaciones y las 3 incógnitas, ¿verdad? Que serían las 3 fuerzas. Las aceleraciones, bueno, no es cierto, perdón, las aceleraciones. Es WR, perdón, WF y FXR. Son las incógnitas. Pero observe, y son 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Sin embargo, observe cómo la ecuación 3 nos ofrece la posibilidad de encontrar WF de un solo golpe. Esta es la ventaja principal de haber sacado la suma de momentos con respecto al punto A y no con respecto a cualquier otro punto. ¿Vale? Si hubiésemos hecho la suma de momentos con respecto a otro punto que no fuese A, en las ecuaciones nos hubieran aparecido FXR y WR. Son 2 incógnitas más que, si bien el sistema sigue funcionando, se puede resolver de todas formas, pero nos va a costar un poquillo más de trabajo. Aunque aclaro que sí se puede, ¿no? Sí se puede también. Ok, hacer la suma de momentos en cualquier otro punto. Pero bueno, ya que lo podemos hacer en el punto que queramos nosotros, ¿va? Pues ¿por qué no hacerlo en un lugar que sea conveniente? Y en el punto A tenemos la conveniencia de que las fuerzas WR y FXR pues no juegan ningún papel. ¿Sale? Bien, así que entonces de la ecuación 3, observe cómo la ecuación 3, nuestra única incógnita es WF, es la única incógnita. De ahí en más conocemos todo. ¿Okay? Entonces podemos sustituir. Bueno, primero despejarla. Entonces, de la ecuación 3, voy a despejar WF. Lo único que hago es pasarla al lado derecho, ¿verdad? WFL, y todo lo demás se queda del lado izquierdo. Menos MAH, menos WH seno de teta, y más WC coseno de teta. Todo entre L. El problema no me da la masa, pero me da el peso del vehículo. ¿Okay? Entonces, perdón, no, sí, no me da la masa, pero me da el peso. Entonces, WF será entonces el peso del vehículo, 3246, entre la aceleración de la gravedad. Recuerden que en el sistema internacional la gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado. En el sistema inglés sería 32.2 pies por segundo cuadrado. ¿Sí? Esa es en el sistema internacional. Entonces, si dividimos el peso entre la masa, espero esto quede claro. Si dividimos el peso entre la gravedad, lo que me va a dar como resultado es la masa. Espero esto quede claro, Martín, porque sabe usted desde siempre que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Vale? Entonces, si no tengo la masa, ¿vale? No puedo multiplicar por la aceleración. Ahora, como el peso es la masa por la gravedad, ¿verdad? Que sigue siendo masa por aceleración, si yo divido la fuerza, perdón, entre la gravedad, lo que voy a obtener es la masa. Esto porque el problema no nos dice cuál es la masa del vehículo.
Nos dice que pesa 3.246 libras, pero no sabemos cuál es la masa. Entonces, divido entre la gravedad y con eso obtengo la masa. ¿Ok? De ahí la explicación de por qué dividí 3.246 en 32.2. ¿Vale? Esto que acabamos de colocar aquí, pues, es solamente la masa. Nos falta multiplicar por la altura del centro de masa, que son 20 pulgadas. ¿Vale? Bueno, aquí multipliqué por la aceleración primero, perdón. 6 pies por segundo cuadrado, la aceleración con la que se mueve el vehículo. Y por la altura, 20 pulgadas. ¿Okay? Aquí quiero aclarar que 12 pulgadas forman un pie. ¿Ok? Así que entonces, si nosotros queremos convertir, en este caso, de pulgadas a pies, habrá que dividir entre 12 para que las pulgadas se eliminen, los pies se eliminen. ¿Ok? Y el resultado quede en pies, pues, la conversión. Bueno, luego menos el peso, 3.246 por libras, por la altura del centro de masa, que son 20 pulgadas, entre 12, ¿eh? 20 sobre 12 ya está en pies. Y luego más, perdón, por el seno de 3.43. Luego más el peso W, 3.246, por la distancia C, 39.64 entre 12, correcto. Kilojoule por kilogramo. Kilojoule por kilogramo. Cierto. Pies, y por el coseno de 3.43. ¿Okay? Muy bien. Y todo esto entre 109 pulgadas. Dividido entre 12 para que también dé pies. ¿Vale? Aquí nada más quiero aclarar que, como puede ver usted en la expresión, se eliminan los pies de toda la expresión. ¿Verdad? Y el resultado va a quedar en libras, que era lo que era de esperarse, ¿verdad? Que el resultado quedara en libras. Solo quiero aclarar que no era necesario convertir los pies a pulgadas, ¿vale? Perdón, al revés, las pulgadas a pies, perdón, porque de todas formas se iban a eliminar, ¿verdad? Se eliminan las pulgadas de arriba con las pulgadas de abajo, así como aquí se eliminaron los pies de arriba con los pies de abajo, ¿vale? Entonces, nada más ese pequeño detalle. Muy bien, haciendo las operaciones, me queda que la carga en el eje delantero es de 1.253.7 libras. Esta es la carga que se resiente en el eje delantero. ¿Okay? Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Todo bien hasta ahorita. Muy bien, Martín. ¿Sale? Muy bien. Finalmente, en la ecuación 2, la ecuación de la suma de fuerzas, ¿verdad? WF más WR menos W coseno de teta igual a 0. De esa ecuación voy a despejar la otra carga, que es WR. Recuerde que allá arriba, a su derecha, en la ecuación 2, se me olvidó igualar a 0. ¿Eh? La ecuación debería estar igualada a 0. Entonces despejo WR, W coseno de teta pasaría al otro lado positivo y WF pasaría negativo. ¿Eh? Y sustituimos. Tenemos que el peso es 3.246 por coseno de 3.43. Menos la fuerza, la carga que acabamos de encontrar. 1.253.7 libras. ¿Ok? Así que el resultado daría 1.986.48 libras. Entonces ahora ya tenemos las dos cargas. Finalmente, el problema pregunta que cuál es el cambio, el porcentaje de cambio con respecto a la condición estática. ¿Sabes? Bueno, la condición estática no la tenemos, pero se puede calcular con relativa facilidad. ¿Vale?
Simple y sencillamente en la ecuación 3 quitamos la aceleración, porque ahora el vehículo está quieto, ¿eh? En el estado estático el vehículo está quieto y su aceleración pues es cero, ¿eh? Entonces, si esto es así, de la ecuación 3, para no volver a hacer todo el análisis, en la ecuación 3 cambiamos la aceleración por cero, ¿vale? Y al hacer eso, con A igual a 0, al hacer eso el primer término se elimina, menos MA menos MH. Perdón. Note usted que W está repetida en la ecuación, ¿verdad? Una vez que ya se eliminó este. Note usted que W está repetida en la ecuación, así que la saco como factor común, ¿vale? Al sacarla como factor común me queda W y de este término, si le quito W, me queda C coseno de teta, ¿vale? Y si al otro término le quito la W, me quedaría H por el seno de teta. Perdón, le moví aquí. Disculpen. Entonces, decía, este se elimina y a los dos términos le saco W. El segundo me queda C por coseno de teta y el primero me queda menos H seno de teta. Todo entre L. Así entonces, pues observe que ya no tuve que hacer todo el análisis, ya nada más le meto los valores a las ecuaciones y me queda 39.64 coseno de 3.43 menos 20, que es la altura h, por el seno de 3.43. Todo dividido entre la longitud, 109 pulgadas. Noten cómo aquí no fue necesario que yo convirtiese a pies, como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Donde dividí 20 entre 12 para que el valor quedase convertido en pies. Recuerden que 12 pulgadas son un pie, por eso divido entre 12. Una vez que divido entre 12 a las pulgadas, estas quedan convertidas a pies. Pero aquí no fue necesario, ni siquiera arriba era necesario, ¿verdad? Ahí, pero bueno, lo hice, pero no era necesario. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las pulgadas se van a eliminar y el resultado va a quedar en libras. Así la carga delantera, la carga sobre el eje delantero, me queda de 1142.72 libras. ¿Okay? Y la carga sobre el eje trasero lo puedo sacar de la propia ecuación 2. Igual que hace unos momentos, líneas arriba. Tenemos que WR es igual a W por el coseno de teta. Estoy sustituyendo la ecuación 2, ¿sale? Estoy sustituyendo en esta ecuación. Estoy sustituyendo en esta, ¿sale? Sería W por coseno de teta menos WF. Pero como WF ya la calculé, me queda 3246, que es el peso del carro, por el coseno de 3.43, el valor del ángulo, y menos el WF, que es 1142.72. Eso me da como resultado 2097.46 libras. ¿Vale? Y tengo las dos cargas. En esta última parte, Martín, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, ninguna, todo bien. Muy bien. Bueno, finalmente el problema pregunta que cuál es el cambio, ¿eh? O cuál es el porcentaje de cambio de las cargas. Bueno, pues la carga delantera, ¿eh? Cuando hubo aceleración,
la carga fue de 1253. ¿Vale? Y cuando no hay aceleración, la carga es de 1142.72. ¿Ok? Así entonces, digamos, la carga aumentó, ¿no? La carga aumentó 1.097%. Más bien, el porcentaje es 1.097%, pero lo que aumentó en carga, no es cierto, no es 1.0, perdón, 0, no es cierto. 1.097 veces, no es un porcentaje, perdón. 1.097 veces. Entonces, esto significa que creció 9.7%. ¿Vale? Creció casi 10% la carga sobre el eje delantero. Y sobre el eje trasero, el porcentaje sería la carga del eje trasero sin carga, que es, perdón, con la aceleración, 1986.48, entre la carga sobre el eje trasero cuando este está estático, 2097.46. Eso da aproximadamente 0.95, 0.94. ¿Sale? Entonces, esto es aproximadamente, esto por supuesto, no sé si lo logra ver Martín, es un decaimiento, es menor, la carga es menor. ¿Sale? Por eso nos da aproximadamente una pérdida del 5.32%. ¿Sale? Entonces, mientras que en el eje delantero la carga aumentó, ¿no? La carga en el eje trasero aumentó 10%, la carga en el eje trasero disminuyó 5%. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda, Martín? No, profe, ninguna. Very well. Bueno, pues entonces aquí le vamos a dejar.